que así puedan ir tomando justamente de algún escrito que les pueda servir o ir anotando ahí circunstancias que les pueden generar, etcétera. O ir anotando ahí circunstancias que les pueden generar, etcétera. Entonces, es la importancia de que siempre tengan a la mano allí, por supuesto, algo de lo que estamos diciendo. Ahorita vamos a cargar la diapositiva. A veces se demora un poquito. Ahí estamos. Entonces, ahí está el tema. El título es la determinación tributaria, es la sesión con la que vamos a estar platicando y las clases que existen justamente de determinaciones a través del sistema de recaudación que tiene Guatemala. Vamos a ver una definición entonces de qué es la determinación tributaria. Es una definición otorgada por Villegas Lara que nos dice que se entiende como el acto o conjunto de actos que van dirigidos a precisar en cada caso si existe una deuda tributaria. Quizá el término correcto no es deuda, esto es algo muy personal que os estoy diciendo, sino más bien una imposición tributaria. ¿Quién es el obligado a pagar el tributo? Al fisco, sea el sujeto pasivo o contribuyentes, ¿no? ¿Y cuál es el importe de la deuda? Bien, esta es la definición. Como les decía, lo único que yo tengo que agregar de mi parte es esto, ¿no? Quitar el término de deuda porque lo considero no compatible. Que exista una determinación tributaria no es sinónimo de que haya deuda, sino más bien la generación de una base impositiva como tal. Y el sujeto pasivo, pues, desde luego, contribuyente mismo, y el importe a pagarse, pues, definitivamente, eso es lo que, de hecho, esa es la determinación tributaria. El fijar ese importe del tributo que se debe de pagar. ¿Qué características tiene la determinación tributaria? Bien, son solo dos, así que muy sencillo esto que se les va a quedar. Yo siempre les hago la broma, ¿no? Que si se les quedan el nombre, o se les quedaron los nombres de todos sus exnovios o exnovias, pues, ¿cómo no se les va a quedar esto si solo son dos características? La primera de ellas es que la determinación es declarativa, porque definitivamente, veamos lo que nos dice ahí, surge en el momento que se ve realizado un hecho generador. ¿Cuál es el hecho generador? Bueno, la sola circunstancia por la cual yo vengo y voy a un lugar a comprar un electrodoméstico, me va a extender una factura, ahí hay un hecho generador. Esa es la circunstancia. Se tiene a bien de que ese hecho generador debe ser declarado, pues es el presupuesto legal, ¿no? Y cada vez que yo realizo una compraventa de esta categoría, pues tiene que existir una factura que venga a determinar los montos como tales. Esto, damas y caballeros, es lo que genera esa característica declarativa. Pues yo tengo que declarar. Aunque sabemos que bueno, muchas personas pues no lo hacen, pero aquí es el deber ser, o sea, lo debo y lo tengo que hacer. Por eso esa característica de ser declarativa. Luego tenemos la circunstancia que nos dice que la otra característica que existe debe ser constitutiva. ¿Por qué constitutiva? Ahí está, porque se requiere de un acto expreso de la administración tributaria, quien efectivamente tiene la facultad para establecer la existencia de dicho monto. Esto es lo constitutivo, justamente eso, ¿no? Esa facultad que tiene la administración tributaria de poder establecer la existencia de un tributo.
del pago que se tiene que realizar por tributo. Entonces, vemos cómo ambas características, de hecho, una de ellas está relacionada más específicamente al tema del sujeto pasivo, la declarativa, el hecho generador. No hecho generador, obviamente, si el contribuyente no realiza alguna acción fiscal. La constitutiva, contrario censo, es más enfocada a la administración tributaria, si usted se da cuenta, porque es aquella facultad, ¿no?, de establecer esa existencia de un tributo como tal. De ahí viene esa situación. Entonces, vemos esas dos características, lo de declarativa y constitutiva. Bien, ahora hablaremos acerca de las clases de determinación tributaria que hay. Esta primera clasificación, debo hacer la aclaración que es doctrinal. No obstante, hay suficiente en cuanto a lo que eh, es información legal, entonces pues se van a ir intercalando, por así decirlo, pero vamos a verificar. Principalmente son temas doctrinales. Entonces, ¿qué clases de determinación existen? La determinación de oficio nos aparece al principio, como usted ya sabe, cada vez que hablamos del término de oficio, significa pues que no se hace a requerimiento de nadie, sino que justamente a través de alguien específicamente, por impulso en este caso una entidad, pues se realiza. Entonces, justamente la determinación de oficio va a comprobar el cumplimiento de estas obligaciones, que como bien dice la pequeña definición que aparece acá, son formales o sustanciales, y que por supuesto van concatenadas al nacimiento de la relación jurídica entre ese sujeto pasivo que siempre será o siempre seremos el contribuyente. Ojo, ahí aparece o responsable. ¿Qué dice contribuyente o responsable y por qué los tenemos como en disyuntiva? El contribuyente como tal podemos ser todos nosotros, ¿no? Todos nosotros somos contribuyentes, de hecho, de alguna forma directa o indirecta, los pagos de tributos. Pero cuando aparece o responsable, este es básicamente aquel que tiene que realizar los pagos de tributos a partir de las personas jurídicas, porque sabemos muy bien que la persona jurídica pues es una mera ficción de su existencia. Entonces, quien debe pagar los tributos de ella sí o sí debe de ser un responsable. Entonces, por eso es de que aparece esa disyuntiva entre contribuyente o responsable. Este sujeto activo, ya ahí lo dice, siempre será el Estado, y pues ocurre la determinación de oficio, ya sea cuando se omite una declaración o se da como tal la misma. Esto lo podemos chequear en los artículos 107 y 145 del Código Tributario. De hecho, la invitación es que nos vayamos al artículo 107 y ahí aparece justamente el tema de lo que es la determinación de oficio. Y dice, en los casos en que el contribuyente responsable omita la presentación de la declaración o no proporcione la información necesaria para establecer la obligación tributaria, la administración tributaria determinará de oficio los tributos que por ley le corresponden administrar. Ya lo dijimos, es básicamente esa facultad de que, bueno, si no el sujeto pasivo omitió, pues yo tengo que entrar como administración tributaria a ver pues, cuál es el monto de tributos que debe pagar. Luego, el artículo 145 de esta misma ley nos dice lo siguiente. Entonces nos vamos al 145. Dice nuevamente, determinación de oficio. Cuando la administración tributaria
deba requerir al cumplimiento de la obligación tributaria y el contribuyente o el responsable no cumpla, se procederá a realizar la determinación de oficio, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de este código. Si el requerido cumple con la obligación, pero la misma fuere motivo de objeción o ajustes por la administración tributaria, se conferirá audiencia al obligado según lo dispuesto en el artículo 146 de este código, en el entendido de que al finalizar el procedimiento se abonarán los importes pagados conforme lo dispuesto en el artículo siguiente. Bueno, aquí nos habló hasta de más en el sentido de que nos refiere a que si en un momento determinado el contribuyente, en medio de que se esté realizando la determinación de oficio, él realiza el pago y después él mismo quiere objetar porque considera de que realizó un pago superior de los tributos, o bien la propia administración pues le establecerá algún ajuste, pues eso efectivamente pues entra a un procedimiento específico que es administrativo sobre la verificación y bien, o que se pueda buscar una compensación si él llega a tener algún crédito fiscal, pues todo eso es a lo que nos refiere este artículo. No vamos a entrar ahorita a detalle de lo que es el procedimiento de impugnación, porque existe una sesión en la que estaremos justamente hablando sobre este tema. Entonces, en este momento, pues vamos a obviarlo por ese motivo y continuaremos. Luego tenemos ahí a la auditoría de gabinete, por algo de gabinete, ¿no? Porque justamente, como bien si ustedes ya lo leyeron, va a originarse en la ocasión lo que presente el contribuyente. Este prepara su propia determinación, es decir, quienes saben que están pagando impuestos y pagamos impuestos, digamos, están inscritos al régimen, ya sea de pequeño contribuyente o general. Bueno, si es de pequeño contribuyente es más sencillo, creo que más de algunos lo ha hecho. Cada mes lo que tengo que hacer es, pues, si logré formular facturas, pues pongo el importe de la factura, disculpen, el monto de la factura lo ingreso, prácticamente ahí se me hace una determinación propia de cuánto voy a pagar por el monto, y si yo no realicé facturas, pues se va en cero. Auditoría de gabinete lo vemos mejor todavía en el sistema contribuyente general. Allí sí es más práctico porque ya sea a través de nosotros o el contador, lo que hace es que evalúa las facturas que nosotros emitimos versus aquellas que hemos tenido en relación a la compra de bienes y productos. Al final hago mi propia síntesis del pago de lo que tengo que realizar, y eso es pues una auditoría de gabinete. Es decir, la administración tributaria verifica nada más las facturas que se emitieron y todo esto, pues ahí mismo a través de este sistema electrónico, pues ellos ven el tema de la determinación. Por eso es que ahí aparece el tema de autodeterminación, porque faculta al contribuyente, a sus contadores, a que puedan ingresar sus facturas de ambas índoles, o sea, tantas de generación como aquellas que son directamente objeto de la compra de bienes y productos, y pues es ahí donde se ve este tema. Insisto, de gabinete y así se le llama porque prácticamente pues queda dentro de una oficina, queda dentro de lo que es en este caso lo electrónico únicamente, la información, y hasta ahí. Luego aparece hasta el final esta auditoría de campo. Pues no tiene nada que ver con ir allá al interior, ¿no? Sino el campo, pues básicamente usted lo sabe, se refiere a ir al lugar, en este caso constituirse en el domicilio fiscal del contribuyente.
En este supuesto, lo que realmente ocurre es que la administración tributaria envía a su personal y este pues se constituye a un lugar específico del domicilio fiscal y hace las solicitudes de libros y demás para poder chequear pues cómo es que ha estado actuando el contribuyente en sí. Eh, Básicamente, pues a partir de esa visita se determina el monto del tributo que deberá pagarse. Entonces, si usted se da cuenta, por eso decimos, la primera, la determinación de oficio está muy clara, diría yo, en nuestra ley, aparece, incluso por eso le pusimos la cita de 2 artículos donde literalmente nos la refiere. La auditoría de gabinete, si bien es cierto, no aparece de lleno en el Código Tributario, pues sabemos que es una realidad también. Se faculta, o la ley nos faculta a los contribuyentes que podemos efectivamente realizar nuestra propia autodeterminación, ver ahí cuánto es lo que debemos de pagar de tributo, y también se da la auditoría de campo, yendo pues a los personeros, en este caso de la administración tributaria, a verificar prácticamente la sede de los domicilios fiscales del quien es contribuyente responsable. Entonces existe, mas no está literalmente esbozada en la ley. Eso es en cuanto a la determinación global. Ahora entremos a hablar directamente de las que aparecen en nuestra ley. La determinación tributaria en Guatemala, ¿cómo queda, no? Eh, Básicamente, vamos a ver que hay 4. La primera de ellas es la determinación por el contribuyente responsable. Esta se parece mucho a la de gabinete, pero aquí es la determinación por el contribuyente. Aquí dice responsable, pero perdón, es o responsable, porque es obvio que la realizamos ya sea nosotros directamente o si estamos, insisto, en el tema de ser responsables de una persona jurídica, pues igual lo debemos de hacer. Pues básicamente es eso, ¿no? Eh, Presentar una declaración de todos los tributos que yo tengo cada mes, y con esto pues prácticamente se está estableciendo este tipo de determinación que aparece también en el artículo 105 del Código Tributario. Así que vayamos al artículo 105. Vean lo que dice: determinación por el contribuyente responsable. Es que así lo dice el, el epígrafe, pero es o responsable, y lo vamos a ver luego. Dice: la determinación se efectuará de acuerdo con las declaraciones que deberán presentar los contribuyentes o los responsables. Ahí está, eso les decía. Aquí aparece en el inciso A como lo refiere solo así la norma, ¿no? Determinación por contribuyente responsable, así como que qué responsable es y por eso lo realiza. Pero usted se da cuenta, realmente no, es la determinación, nos habla de que es la determinación que se hace por el contribuyente o el responsable, como lo dice aquí la ley. Y sigue diciendo, en su caso, en las condiciones que establece la ley. Sigue en el siguiente párrafo: la administración tributaria podrá autorizar a los sujetos pasivos, ahí está, autoriza a los sujetos pasivos para que presenten las declaraciones, estados financieros, sus anexos o cualquier información que estén obligados a proporcionar conforme a la ley por vía electrónica o en medios distintos al papel, cuya lectura puede efectuarse utilizando dispositivos electrónicos. Me agrada esto de los dispositivos electrónicos. De hecho, hay una ley que se llama para el reconocimiento de las comunicaciones y firmas electrónicas. Es una ley muy del siglo XXI que justamente reconoce que se puede dar las comunicaciones electrónicas, les otorga esa validez jurídica. Y si lleva una firma electrónica, pues también es todavía más la que viene a darle el plus a esa comunicación. Entonces vemos nosotros
cómo se da esa determinación. Entonces, cómo faculta, en este caso la ley, a los contribuyentes o responsables a realizar las autodeterminaciones y así pues presentar nuestras declaraciones según también nosotros hayamos tenido ingresos o no. Ahora hablamos de la determinación de oficio. De esta pues ya nos habíamos anticipado hace un poco, y es justamente cuando el contribuyente omite. Esta es la palabra clave en la determinación de oficio, ¿no? Cuando el contribuyente omite presentar la declaración, y al no hacerlo, o bien ahí dice no proporcionar información cuando ya la ha solicitado, en este caso la administración tributaria como tal, pues la tiene que realizar sí o sí la administración tributaria, porque la tiene como una de sus facultades y de hecho es una de sus propias obligaciones, ¿eh? Entonces, por ende, la va a realizar sí o sí. Luego, las que aparecen en el inciso 6 y D prácticamente son consecuencia de la anterior, ¿eh? Es decir, ambas son determinaciones de oficio y por eso así aparecen, ¿no? El inciso C, determinación de oficio sobre base cierta. Entonces, en esta también, obviamente, hay una omisión. Existe la omisión en cuanto a la entrega del tributo. Existe. Por eso dice ahí, ocurre dentro del plazo, el contribuyente no cumple. Es decir, si yo tengo cada mes, pues en ese mes no hice nada, no entregué nada, no entregué mi declaración. Entonces, en este caso, lo que hace la administración tributaria es solicitar libros y demás registros contables para poder justamente establecer el monto de una base que básicamente pues va a ser un promedio. Entonces, eso es lo que nos refiere. De hecho, el artículo 108, les invito a que nos vayamos al 108. Y ahí aparece determinación de oficio sobre base cierta. Se le llama cierta no porque sea verdad, no porque sea verídica o porque sea, o ya porque la administración tributaria va a tener una certeza sobre eso, no se refiere a eso. Se refiere a cierto, porque va a ser lo más acertado que ellos consideren. Entonces, por eso es que de ahí viene la palabra, que puede ser lo más coherente y acertado posible, aunque no significa que vaya a ser definitivamente sinónimo de certeza. Veamos entonces qué dice el 108, dice determinación de oficio base cierta. Vencido el plazo a que se refiere el artículo anterior, acuérdense que el artículo anterior nos habla de 10 días. 10 días, lo dice sobre todo en el segundo párrafo. El segundo párrafo, el 107, si quieren regresamos y lo leemos, dice, previamente a la determinación de oficio, la administración tributaria deberá requerir la presentación de las declaraciones transcurridas, y dice ahí, declaraciones omitidas, fijando para ello un plazo de 10 días hábiles. Entonces, eso es el plazo que se refiere ahorita al 108. Regresemos ahora al 108. Entonces dice, vencido el plazo a que se refiere el artículo anterior, sin que el contribuyente o responsable cumpla con la presentación de las declaraciones o no proporcione la información requerida, la administración efectuará de oficio la determinación de la obligación, tomando como base los libros, registros y documentación contable del contribuyente, así como cualquier información pertinente recabada de terceros. Aquí viene algo muy simpático, muy bonito que pues no hace tanto se incorporó relacionado con el derecho de defensa. Y por eso dice esto último. Contra esta determinación se admite prueba en contrario y procederán todos los recursos previstos en este código. ¿Qué le parece? Entonces, no significa que entonces pues la base cierta sea incluso, no solo hablemos de certeza, sino que sea algo fijo y que ya ahí, no.
Yo puedo probar también con nuevos elementos que de repente la base no se hizo del todo bien, que se obviaron algunos aspectos, que se hizo un cobro de más, como sea, ¿no? Entonces me da la oportunidad la norma de prueba en contrario y luego nos habla de incluso interponer recursos, eh, los que están establecidos en esta ley, de los que hablaremos en sesiones posteriores. Entonces, eso es sobre la base cierta. Ahora hablamos de una que ha sido pues la más espeluznante, que aparece aquí en el inciso D, como lo es la determinación de oficio sobre base presunta. Entonces, esto de presumibles es algo más serio, ¿no? Por ahí sabemos que en el derecho penal dice que no se puede enviar a alguien a prisión juzgado en presunciones, pero en materia tributaria, pues la determinación sobre base presunta fue un tema siempre de mucha polémica. Es muy similar a la anterior, pero tiene una pequeña agravante, o tiene una agravante de la que vamos a ver. Dice ahí, cuando no existe ninguna información. En la anterior, van a escuchar muy al fondo, solamente pues tengo vecinos no muy estables. Eh, les digo entonces, la anterior vemos nosotros que se realiza tomando en cuenta libros, registros y demás. Entonces, así rápido fija la administración cuánto de pagar. Ahora, en esta sobre base presunta, ahí está la palabra clave. No existe ninguna información. Aquí no hay libros, no hay registros que se le hayan, en esos 10 días que usted se recordará que se solicitó, pues no se presentaron. En la anterior, pues al menos sí se hizo de esa manera en ese tiempo. En esta no. Aquí simple y llanamente no se hizo nada, ni se presentó nada. Entonces, ¿qué es lo que hace la administración tributaria? Va a agarrar prácticamente los meses anteriores de impuestos y prácticamente va a promediarlo para que a partir de ahí se realice una, una determinación de base presunta, o sea, presumiendo. Eso es prácticamente la base presunta, ¿no? Se presume que de ingresos obtuvo tanto y de egresos esto otro, porque no tenemos la información. Eso es lo que dice prácticamente esta determinación de oficio sobre base presunta. La tenemos ahí descrita a partir del artículo 109. Echémosle un vistazo al 109. Y dice determinación de oficio sobre base presunta. En los casos de negativa de los contribuyentes o responsables a proporcionar la información, documentación, libros y registros contables, la administración tributaria determinará la obligación sobre base presunta. Antes establecía un monto fijo, ahora lo hace mejor en base a promedio, porque se consideró que esto era, llamémosle así, lo más ecuánime. Entonces, y lo que menos iba a venir a contravenir el derecho de defensa. Entonces, por eso de que ahora se hace con base a promedios. Entonces, el artículo 109 nos dice esto, lo dice en el siguiente párrafo. Para tal objeto podrá tomar como indicio los promedios de periodos anteriores declarados por el mismo contribuyente y que se relacionen con el impuesto que corresponde, así como la información pertinente que obtenga de terceros relacionados con su actividad. Hasta puede solicitarle, ya vio, algún tercero si ha tenido negociaciones con. Asimismo, podrá utilizarse un promedio o porcentaje de ingresos o ventas, egresos o costos, utilidades aplicables en la escala de categoría que corresponde a la actividad a que se dedique el contribuyente o responsable omiso en las declaraciones o informaciones. Viene algo interesante, dice, la determinación que en esta forma se haga debe ser consecuencia directa, precisa, lógica y debidamente razonada de los indicios tomados en cuenta.
En penal se habla de indicios siempre cuando es una idea, ¿no? Se tiene esa circunstancia, ¿no? No hay certeza, entonces a partir de una idea. Y luego para que vean que concatenado al derecho de defensa, esta ley misma vino a coadyuvar a que no exista ningún tema de ahí sí que de alguna abusividad legal, y por eso dice al final, contra la determinación de oficio sobre base presunta, se admite prueba en contrario y procederán los recursos previstos en este código. Ahí está. No es, usted se presume que por ser profesional gana 10,000 quetzales, y no, eso fue antes, ¿no? Ahorita eh, eh, se hacen los cálculos y los promedios y listos, y aún uno pues puede venir e impugnar. Esos son básicamente entonces los tipos de determinación. Si usted se da cuenta, prácticamente pues podemos decir que realmente son dos. La primera, que es la determinación ejecutada por el contribuyente o responsable. La segunda, que es la de oficio, y la de oficio que tiene prácticamente dos modalidades. Una que es sobre la base cierta y otra que se hace sobre la base presunta. Si usted se fija, pues realmente así las podríamos clasificar. Pero pues en nuestra legislación aparecen divulgadas de esta forma, quizás así pues como se tiene que realizar para el estudio como tal. Esta presentación no la estamos terminando aún. Hay unas preguntas, si ustedes gustan pueden ir tomando notas de estas. Aunque por ahí pues se ha platicado con estudiantes para que nos hagan el favor de remitirle las presentaciones, y si no, pues de una vez tomen nota de las preguntas para que ustedes las vayan contestando en casa relacionadas con este tema. Posterior a la ronda de preguntas, no vayan a apagarse o a irse a otra sesión. Vamos a tener la retroalimentación que siempre sirve para poder disolver dudas. Entonces dice la primera pregunta: característica de la determinación que surge en el momento en que se ve realizado el hecho generador. La opción A, declarativa; B, constitutiva; C, consultiva. La pregunta 2 dice: ¿cuál es la clase de determinación que se origina con la presentación de las declaraciones juradas de impuestos? Miren qué interesante, ¿no? Cuando yo los presento, ¿qué clase de determinación será? ¿De oficio? Nos dice la opción A. B, será una auditoría, ahí dice de capo, perdón, es de campo. El capo es otro, ¿no? Luego dice auditoría de gabinete. Luego nos dice la última pregunta: es la única determinación en la cual que se realiza que se realiza con base a la declaración del contribuyente. Es la única, ¿eh? Entonces aparece opción A, determinación por el contribuyente responsable, que ya sabemos que es o responsable y no responsable. B, pero sí aparece en la ley. B, determinación de oficio. Y C, determinación será también de oficio de renta presunta. Esas son las tres preguntas que usted mismo puede ir haciéndose y resolviendo desde la comodidad de su casa. No las tiene que enviar ni nada, solamente pues váyalas ahí teniendo para temas de ir repasando, ¿eh? Bien, entonces ahorita vamos a volver a la pantalla normal para poder tener nuestra retroalimentación. Y vamos a ver, ahorita la estamos poniendo, ¿eh? Unos segunditos más, estamos de lleno. Bueno, ahí estamos. Bien, estudiantes, pues para ir cerrando nuestra sesión de Derecho Tributario, justamente el día de hoy, pues estuvimos platicando acerca de lo que es la determinación tributaria. Pudimos ver que básicamente, primero la definición, que es un acto o conjunto de actos que van dirigidos a establecer una deuda tributaria. Esto nos dice al menos Villegas Lara.
y nos va a establecer el obligado, el pago del tributo y el importe como tal, el mismo, ¿no? Eso es lo que hace la determinación tributaria. Eso significa la palabra determinación tributaria. Posteriormente estuvimos hablando de sus dos características. Una de ellas, que es la declarativa, esta básicamente está amarrada a lo que es el hecho generador. Como lo dijimos en su momento, pues surge a partir del momento en el que yo estoy realizando una compraventa o estoy emitiendo una factura o estoy recibiendo una. Eso es una situación declarativa, eso se tiene que declarar. De ahí surge prácticamente esa primera característica. La segunda era la constitutiva, porque obviamente ese hecho generador tal que hace un rato mencionamos, pues va a constituirse en una facultad de la administración tributaria de establecer una existencia precisa de un tributo que debe ser pagadero hacia ellos, efectivamente. Entonces, de ahí esa situación de la característica de ser constitutiva. Luego estuvimos platicando acerca de las clases de determinación tributaria. Primero fue una situación eminentemente doctrinal. En esta doctrinal primero hablamos de la determinación de oficio, que ya sabemos que va relacionada principalmente con el objetivo de que la administración es la que fija como tal el monto o importe de un tributo por esa relación jurídica que existe como tal. Entonces, es una determinación que según el artículo 107 y 145, pues aquí en Guatemala procede ante la omisión de ciertos tributos, ¿no? Entonces, esa es la situación en cuanto a la determinación de oficio. Posteriormente, estuvimos hablando de la auditoría de gabinete. Esta llama en su manera la atención porque se parece a una que tiene nuestra ley, pero en doctrina se le conoce como auditoría de gabinete. Se va originando justamente cuando contribuyente o responsable va generando él mismo sus cálculos de pago de impuestos en base a las facturas que emitió y en base a las facturas que le dieron por la adquisición de bienes y productos. Y al final se le llama de gabinete porque la administración tributaria fija o determina pago de tributos a partir de esa información que está recibiendo prácticamente del contribuyente. Entonces de ahí viene el tema de ser llamada de gabinete. Contrario censo a ella, teníamos a la auditoría de campo, que pues consiste en ir ni más ni menos por parte de los propios delegados o empleados públicos que tenga la administración tributaria para ir al domicilio fiscal del contribuyente y ahí pues definitivamente solicitarle libros, sus registros contables y a partir de lo que ellos puedan encontrar en dicha auditoría, pues establecer la determinación de los montos tributarios que deberán ser pagaderos. Entonces, eso fue en relación a la auditoría de campo. Finalmente, estuvimos hablando de cómo se da la determinación tributaria específicamente en nuestro código tributario, que es nuestra ley, ¿no? Y pues este nos sitúa realmente 4 escenarios, aunque vamos a ver que, como yo les decía, pues realmente son 2. El primero de ellos era la determinación por el contribuyente responsable, realmente pese a que así lo pone la ley, y por eso pues lo colocamos así en la presentación que vimos hace un momento, realmente es determinación por el contribuyente o el responsable, ¿no? Y ya les explicaba por qué. En estas, pues, esta es prácticamente la que vimos hace un rato en doctrina como la determinación de gabinete, auditoría de gabinete.
porque prácticamente nosotros como contribuyentes, según el artículo 105 del Código Tributario, podemos venir y por esa investidura que tenemos, hacer nosotros el cotejo, hacer las sumas, restas, deber y haber, ¿no? Y ver cuánto es lo que al final me corresponde pagar de impuestos con base pues a las operaciones matemáticas que he realizado de mis ingresos y egresos. Luego aparecía la determinación de oficio. Esta, pues, recuérdense que siempre será de oficio cuando hay una omisión. ¿Omisión de qué? De presentar una declaración o información necesaria. Por eso les decía que a partir de esta de oficio surgen las otras dos que también son de oficio, que fueron la determinación sobre base cierta. Les vuelvo a hacer la salvedad que la determinación de base cierta jamás debe ser interpretada como de certeza. Es básicamente más bien una situación que surge de lo que coteja la administración tributaria luego de haber observado libros, registros y todo lo concerniente que tiene el contribuyente. Entonces, con base a esa situación, como quien dice, la administración tributaria le hace el trabajo, entre comillas, al contribuyente de decirle, bueno, yo ya le hice sus sumas, sus restas de las facturas que dio y las que tiene, pues tiene que pagar tanto. Pues eso es lo que prácticamente sucedería en una determinación sobre base cierta. Finalmente, pues no tenemos la determinación de oficio sobre una base presunta, que fue la última que analizamos, que ha cambiado bastante luego de que en anteriores décadas era muy castigadora, diríamos nosotros, porque de una vez, inclusive era bien complicado el tema de poder refutar prueba en contrario, ¿no? Era muy complejo y pues ahora ha cambiado la situación. La determinación sobre esa base presunta, yo diría que la pequeña diferencia o gran diferencia con la anterior, que es sobre la base cierta, es que en la base cierta al menos la administración tributaria tuvo acceso a información contable. El contribuyente durante ese plazo de los 10 días que escuchamos en el artículo 107 le hizo llegar las cosas. Aquí no, en la determinación sobre base presunta no le hizo llegar nada. Y entonces la determinación se tuvo que hacer pues solo así, ¿verdad? Eso es lo que al final ocurre con esta clase de determinaciones. Se hace entonces tomando los promedios de los meses pasados y vámonos. Eso es lo que se supone debe pagarse. Recuérdense que en ambos casos de estas dos puede efectivamente admitirse prueba en contrario y además hay recursos que también veremos más adelante que se puedan interponer. Bien, apreciables estudiantes, pues ahí estamos terminando con esta sesión. Espero pues se hayan resuelto dudas. Hasta aquí les saludo, deseándoles que se cuiden mucho, que estén muy bien. Hoy sí estamos en los días más difíciles de esta pandemia. Por favor, cuídense bastante. La mascarilla no se estaba de tocar, no se estaba de jalar del lado de la nariz, y porque yo puedo tocar muchos lados, ¿sí? No se pone en el cuello, no se coloca solo en la boca. Vemos a mucha gente así que anda en las calles, entonces ustedes por favor a seguir buenos ejemplos. La mascarilla se utiliza pues bien y pues cuidémonos, ese distanciamiento social. El que fui a comprar no entendía por qué una dama se me pegaba mucho, me hacían la broma por ahí, pero no entiendo. Yo se le decía, señora, por favor, distanciémonos, es por su salud y la mía, ¿no? Entonces, cuídense mucho. En definitiva, son los peores días. Estén muy bien y muy feliz mañana, muy feliz tarde.